Aleluya. Lucas capítulo 22, verso 61. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró como lloró amargamente. Amén. Quiero que usted levante su mano y diga: Padre, yo necesito una palabra tuya en este día. Háblame, Señor. Rompe todas cadenas, Señor amado. Trae liberación y trae cambio en mi vida. Trae sanidad, sanidad emocional, sanidad del corazón, sanidad del alma. Trae sanidad de mi espíritu, Señor. Y permite que al salir de este lugar yo salga diferente, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dele un aplauso. Quiero darte una palabra en este día. Y tócale a alguien que está a la par y dile: la mirada de Jesús. Quiero predicar basado en esta palabrita que aparece en este versículo, donde dice: miró a Pedro. Del verso 61 lo voy a leer. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria a Dios. Quiero hablar de la mirada de Jesús. Pero antes de entrar en materia de la mirada de Jesús, quisiera hablarte un poquito del contexto de por qué Jesús miró a Pedro, por qué Jesús se enfocó a Pedro y por qué se produjo esa acción en Pedro de llorar amargamente. En el capítulo 26 de Mateo, del verso 31, dice la palabra que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Y Pedro le dijo al Señor, escuchen lo que le dijo Pedro: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando llegó el momento de la muerte de Cristo, donde ya Cristo sabía que iba a ser crucificado, que Cristo iba a ser preso, iba a ser aprisionado, iba a ser golpeado, cuando llegó ese momento que ya Cristo lo sabía, Cristo le da una señal a los discípulos y le dice: va a acontecer esto conmigo. Voy a ser perseguido, voy a ser prisionado, voy a ser maltratado y voy a ser crucificado. Y cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, es entonces donde Pedro dice: Señor, yo no me voy a alejar de ti. Señor, yo no me voy a ir de tu lado. Y entonces el Señor le dice: mira, Pedro, lo que tú vas a hacer es peor que lo que tú estás diciendo. Porque él le dice: antes de que cante el gallo, 3 veces me negará. Y es entonces donde Pedro dice: mira, Señor, no, aún prefiero, si es necesario, voy a morir, pero no te voy a negar.
Y lo más fuerte de todo es que todos los discípulos dijeron lo mismo: prefiero morir, prefiero que me maten, prefiero que me ahorquen, prefiero ser destruido antes que yo dejarte solo o dejar que a ti te suceda tal cosa. Incluso dice la palabra que terminando él al momento de hablar, entonces llegaron una turba de gente, incluyendo los sacerdotes de aquella época y guardia, con espada en la mano para prender a Jesús. Y en ese mismo momento Pedro, colérico al fin, saca su espada y le corta la oreja a uno de los guardias. Lo que está diciendo es que Pedro era un hombre colérico y estaba dispuesto para eso. Diga conmigo, estaba para eso. Pero cuando llegó el momento de que Jesús fuera preso, entonces dice la palabra de Dios que Pedro hizo todo lo contrario a lo que había prometido. Porque dice la Biblia que los discípulos se dispersaron. Y cuando Pedro veía que a Jesús lo llevaban prisionero, dice la palabra que Pedro se mantenía de lejos. Diga conmigo, de lejos. El hombre que había dado la promesa, el hombre que había dicho que prefería morir por seguir a Jesús, era el hombre que cuando vio en la condición como llevaba a Jesús, se mantuvo de lejos para que no vieran que él caminara con Jesús. Y es por eso que Jesús le dice: antes que cante el gallo me va a negar 3 veces. Y quiero dar una pequeña enseñanza aquí de lo que es cantar el gallo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. He escuchado varias versiones. Muchas personas leer la Biblia mal. He escuchado gente que dicen: antes de que el gallo cante 3 veces me negará. Pero la Biblia no dice antes de que el gallo cante 3 veces. La Biblia dice: antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Lo que está diciendo es que va a haber 3 momentos donde Pedro iba a negar al Señor. Ese es el primer error. Número 2, cuando la Biblia habla de cante el gallo, la Biblia se está refiriendo a una palabra romana que se llamaba el gallicinium romano, la cual era una señal que se hacía al cambiar la guardia a la tercera vigilia de la noche. La tercera vigilia, una vigilia para el pueblo hebreo, es la división en la cual se divide la noche. La noche se dividía en 4 partes. Cada parte de esa representaba una vigilia. La noche del pueblo hebreo comenzaba a las 6 de la tarde. De 6 a 9 de la noche, primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana, tercera vigilia. Y de 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Cada vigilia de esa tenía un nombre. La tercera vigilia, que era la 3 de la mañana, se conocía como el gallicinium romano, la cual significaba el canto del gallo. El canto del gallo era el momento cuando la trompeta de los romanos sonaban y representaba un cambio de guardia. Y Jesús le está diciendo: antes de que suene esa trompeta, antes de que haya ese cambio de los romanos, tú, Pedro, me vas a negar a mí 3 veces. Y Pedro, como decíamos, Pedro colérico, él dice que no lo va a negar. Cuando van a prender a Jesús, saca su espada, le mocha una oreja a alguien. Jesús vuelve y coloca la oreja, pero la actitud de Pedro pareció como totalmente lo contrario, porque dice la Biblia que cuando Jesús iba y lo prendían, Pedro caminaba de lejos, a tal punto que al caminar de lejos llegó un momento que lo había dejado solo y se quedó afuera. Y antes de que el gallo cante, Pedro le negó, y lo vamos a ver. Primera negación. En el verso 56 dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Primera negación. Estaba en el fuego con los romanos, estaba en el fuego con la misma gente que prendieron a Jesús. Escucha esto: estaba en el fuego con la misma gente que prendieron a Jesús, y a esa misma gente le dice: no lo conozco. Segunda negación, verso 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Segunda negación. Tercera negación, verso 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo:
verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El gallo cantó, decíamos que no es el gallo kikiriki, sino llegó el cambio de la guardia a las 3 de la mañana. Para el judío las 3 de la mañana no es la misma 3 de la mañana de ahora. Para el judío las 3 de la mañana es un horario espiritual, un horario donde hay transferencias espirituales, un horario donde los ángeles se mueven y donde cuando el hombre se conecta con él puede tener una verdadera conexión con él. Las 3 de la mañana aquí en República Dominicana es las 3 de la mañana del drink, las 3 de la mañana de la calle, las 3 de la mañana de la discoteca. Sin embargo, para la parte espiritual, las 3 de la mañana es un momento donde tú puedes entrar en completa paz y completa devoción con Dios y tener una relación con Él. Sin embargo, Pedro, las 3 de la mañana fue el recordatorio de lo que ya Dios le había dicho a él. Las 3 de la mañana fue el momento donde él pensó y recordó lo que Dios le había dicho a él: que tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y hay algo que voy también a desmontar un poquito aquí. Cuando ellos le dicen a Jesús, cuando ellos le dicen a Pedro: Pedro, tú andabas con él, tú estabas con él, porque es Galileo. La gente cree que cuando Pedro se junta con la multitud, la gente cree que Pedro parecía evangélico. Yo he escuchado predicadores que lo dicen. No, porque hasta cuando tú niegas a Jesús, en ti se parece que tiene la gracia y que tiene la gloria y parece que era cristiano. Y es verdad, cuando el hombre acepta a Cristo, su semblante cambia. Cuando un hombre tiene valores, cuando un hombre tiene principios, la gente se va a dar cuenta de lo que tú portas. Pero en este caso, lo de Pedro, no se dieron cuenta lo que él portaba, porque él portaba una gracia. Se dieron cuenta porque él era Galileo. Y ser Galileo era como nosotros los dominicanos que estamos aquí. No es lo mismo un santiaguero que una gente de Yamasá. Cuando tú hablas con una gente de Yamasá, tú te vas a dar cuenta que no es de Santiago. Cuando hablas con un santiaguero, te vas a dar cuenta por la I que es santiaguero, lo que quiere decir que hay un regionalismo. Y existía eso mismo en esa época. Y por eso ellos se dieron cuenta, la condición de Pedro, de que Pedro era Galileo y era de lo que caminaba con Jesús. Además de eso, lo habían visto. Estuvo con él la noche cuando lo prendieron. Además estuvo con él cuando le cortó la oreja. La misma multitud ya sabía que él era uno de ellos. Pero la prédica no va centrada en saber si Pedro era uno de ellos o no. La prédica va centrada en lo que Pedro había hecho y en lo que Pedro dijo. Y cómo Pedro, siendo un hombre que había caminado con Jesús, había comido con Jesús, sabía quién era Jesús, había visto los milagros de Jesús, le niega. Y yo sé que usted se va a preguntar: ¿y cómo sucedió eso? ¿Y cómo pasó eso? Es como cuando usted diga: ay, pero el tipo era pastor y predicaba bonito. El tipo Dios lo usaba en milagros y era un hombre de Dios. El tipo tenía una unción muy fuerte y mira ahora la condición. Y mira cómo niega a Cristo sin dolor, sin miedo, sin ningún remordimiento. Simplemente 3 veces: ¿y tú conoces a Jesús? No, yo no lo conozco. Y tú dime: ¿caminaste con Jesús? Señor, yo no conozco a Jesús. Y usted, dígame, usted es uno de ellos, pero usted está loco, ¿eh? Imagínese usted en plena conciencia natural cómo ese hombre niega a Jesús. Y quizás usted va a decir, porque yo estoy seguro que ya lo pensaron, quizás usted va a decir: wow, ese Pedro sí era malagradecido. Wow, ese Pedro andaba en una naturaleza carnal. Y quizás usted se pone en el lugar de él y usted va a decir: yo no actuaría así. Yo no, de ninguna manera. Como un hombre, incluso he escuchado predicadores donde dicen: como un hombre después que conoce a Jesús se descarría. Incluso
Hay una teoría por ahí que dicen que después que el hombre conoce a Cristo nunca se deja de él. Y por eso usted diría, bueno, yo no lo haría de ninguna manera. ¿Y cómo yo voy a negar a Cristo? Pero te tengo noticia. Pedro actuó de la misma manera que actuaría usted. Pedro actuó de la misma manera que yo actuaría. ¿Sabe por qué? En el hombre impera una naturaleza carnal, una naturaleza de pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, yo hago lo que no quiero. Y decía que su carne le impulsaba a hacer lo que no quería. Y decía, miserable de mí. Pero llegó el Espíritu Santo, quien me ayuda a actuar no como la carne quiere, sino como el Espíritu de Dios quiere. Y ahí es que está algo. Y es que el hombre, cuando no tiene el Espíritu de Dios, cuando el hombre camina sin el Espíritu de Dios, cuando el hombre tiene un descuido del Espíritu de Dios, el hombre va a actuar con una naturaleza carnal. Por eso no se asombre cuando alguien después que está con Cristo lo niega. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si hay algo que nosotros tenemos, es que en Cristo nosotros no tenemos un refrán que dice, crea fama y acuéstate a dormir. Eso no existe aquí. Aquí eso no existe. De que ayuné 3 meses y ya yo tengo la batería recargada de 2 años. Ay, amanecí orando anoche. Gloria, llama, ya no tengo que orar en esta semana. Ay, que yo me convertí hoy y busqué a Dios, ya yo no necesito seguir tan conectado. Yo me aprendí 3 textos, no necesito aprender más. En el reino eso no existe. La naturaleza de Pedro es un ejemplo de que usted puede estar en gloria hoy y mañana puede negar a Jesús. La enseñanza de Pedro hoy es que usted puede ver el milagro de Cristo. Usted puede caminar con Jesús, usted puede ver la manifestación de Cristo y en un momento dado hay una naturaleza carnal que se va a revelar, y si usted no tiene una conexión con el Padre, constantemente le vas a negar. Por eso tócale a alguien y dile, ese Pedro puede ser tú. Ese Pedro puede ser tú. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que el enemigo tiene, es que el enemigo no tiene rango. El enemigo no respeta a hombre. El enemigo no respeta lo que tú hiciste. Por eso cuando llegamos a Cristo, en Cristo dice la palabra que esto es constante. Por eso la Biblia enseña que a los hombres de doble ánimo, ¿qué hace él? Lo vomitará ¿de qué? De su boca. Por eso Dios necesita gente que le sirvan hoy constantemente, le sirvan mañana constantemente, quieran servirle para toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque sabe, como dice la palabra, que Satanás anda como que, como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquel hombre que promete, aquel hombre que dice estoy dispuesto, pero en un momento dado se le olvida lo que Dios ha hecho con él. En un momento dado se le olvida lo que Dios está haciendo en él. Por eso necesita estar conectado. Tócale a alguien y dile, si no quiere caminar como Pedro, necesita estar conectado. Dile, necesita conexión. Necesita conexión. ¿Sabe por qué? Porque lo más fácil, lo más difícil es levantarse, pero lo más fácil es un hombre caer. El levantarse, el subir es complejo, pero caerse se cae cualquiera. Por eso se cree que en una escalera, subir la escalera es más complejo que bajarla. Por eso cuando alguien se cae de una escalera, un anciano, es difícil que se caiga cuando está subiendo. La mayoría se caen cuando tienen que bajar, porque es más fácil, la gravedad te atrae. Y eso mismo pasa con el pecado. El pecado es una gravedad que siempre te va a traer hacia el centro. Siempre te va a traer a cometer lo que a Dios no le agrada. Siempre te va a traer a andar en desobediencia. Por eso es que es más fácil desobedecer a Dios que obedecer. Y es la condición de Pedro. Que Pedro, en esa naturaleza carnal, niega al maestro, niega a su amigo,
niega a su líder, niega a su guía. Y lo peor de todo, que no solo él lo hace, sino también nosotros lo hacemos. Me está metiendo miedo el pastor ahora. Como dice Jorge, pero, diga conmigo, pero Jesús lo miró. Dice la palabra que cuando Jesús iba saliendo, amarrado, golpeado, acusado, rumbo a recibir la peor paliza de su vida, rumbo a ser crucificado, entonces él mira a Pedro. Y me llama mucho la atención cómo Jesús podría mirar a Pedro. Y yo sé que si fuera un dominicano, muchos dirían en la condición de Jesús, ¿qué le diría un dominicano? Vamos a hacer la ilustración. Te lo dije, Pedro, que me iba a negar. Si no le dice Marbao, no te preocupes que cuando yo salga de aquí, no te preocupes que yo voy a resucitar. Si no, lo miran y le dan una mirada de odio, como decimos nosotros los dominicanos. ¿Sabe que eso no me existe en Dominicana? De que una cortada de ojo. Eso no me existe aquí en Dominicana, de que una cortada de ojo, de que a los niños, de que le hicieron de que le hicieron un mal de ojo. Eso no me existe aquí. En otros países eso no existe. De que lo mira mal y le corta los ojos. Eso hubiese hecho un dominicano. Eso hubiésemos hecho nosotros en nuestra naturaleza carnal. Pero si hay algo que Dios tiene, es que Dios no mira lo que mira el hombre. Por eso cuando Samuel iba a ungir a David, Samuel estaba enfocado en el fuerte. Samuel estaba enfocado en el que tenía el pelo bueno. Samuel estaba enfocado en el que sabía pelear. Por eso cuando le pasan el primero, dice Samuel, este es, porque era el hombre corpulento, el hombre fuerte, pelo bueno, carita linda. Y el Señor le dice, ese no es. Cuando le pasan el otro más hermoso, y dice Samuel, este es. Y el Señor le dice, ese no es. Y al séptimo, el Señor le dice, te tengo noticia, ninguno de esos que tú crees son. Mandan a buscar al pequeño que está en la casa, apacentando las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que Dios quiere quitar de nosotros, que Dios no mira lo que usted ve. Dios no mira lo que el hombre ve. Mientras el hombre está mirando tu falta, mientras el hombre está mirando tus errores, mientras el hombre está mirando en qué tú fallaste, Dios está mirando tu fortaleza. Dios está mirando lo que Dios puede hacer contigo. Por eso yo creo que Dios no mira el presente del hombre. Dios se enfoca en el futuro. Escucha esto. Escucha esto. Mientras tú estás mirando tu presente, Dios está mirando lo que vas a hacer contigo. Mientras tú te estás mirando en el zafacón, mientras tú te estás mirando en derrota, mientras tú te estás mirando en que tú no puedes, mientras tú te estás mirando que vas a soltar la toalla, Dios está planificando. Diga conmigo, Dios está planificando como el que va a hacer contigo. Por eso si hay algo que el hombre necesita en este tiempo, es la mirada de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús ve a la viuda de Naín, ¿qué dice la palabra? Que tuvo compasión de ella. Mientras iba un grupo caminando con ella, llorando, llevando el muerto, que ya no había oportunidad. Dice la Biblia que cuando Jesús la ve, tiene compasión de ella. Por eso la mirada de Jesús produce compasión. En Mateo capítulo 9 verso 36 dice, y al ver la multitud tuvo que compasión por ellos. Cuando le llevaron los
4 para cargarlo a donde Jesús estaba en la casa. Lo que hicieron, el hoyo en la casa, dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos. Cuando Jesús vio a Natanael debajo de la higuera, ¿qué le dijo Jesús? Verdadero israelita eres. Y él se asombra. ¿Sabe por qué? Porque debajo de la higuera te vi. Si hay algo que Dios tiene, es que tú puedes estar donde tú estés y Dios siempre va a estar mirando lo que tú no estás mirando. Dios siempre está mirando lo que puede hacer contigo. Dios siempre está mirando el potencial de Dios. ¿Sabe lo que Jesús dice? Y lo amó. Porque cuando Jesús está mirando a un hombre, cuando Jesús está mirando a una mujer, Jesús no está mirando lo que tú estás mirando. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros hoy en día? Que le quitamos el lugar de Jesús y en vez de empezar a ver lo que ve Jesús, vemos lo que ve la naturaleza carnal. ¿Sabe por qué mucha gente se van de la iglesia? Mucha gente sueltan, se van del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no están mirando lo que Jesús ve. Están mirando el defecto. Llegan a un lugar y dicen: ay, pero mire, el aire está dañado. Ay, pero mira, si hubiese cantado tal corito hubiese sido mejor. Ay, mira, si hubiese predicado esto hubiese quedado más bonito. Y a la gente lo mira por encima del hombro. Ay, porque esa falda le queda fea, ese pantalón le queda mal. Ay, mira, no debió de ponerse tal cosa. ¿Sabe por qué? Porque el hombre siempre está mirando el problema del otro. El hombre siempre está mirando en qué tú vas a fallar. Mira el carácter de fulanito de tal. Ay, pero fulanita sí es esto. ¿Sabe por qué? Porque están enfocados en la natural. Pero Dios aún así, viendo que el hombre tiene un mal carácter, viendo que la mujer o el hombre es chismoso, viendo que el hombre está sumergido en droga, está metido en alcohol, está en idolatría, está en levianismo, está en homosexualidad, Dios ve algo. Dios dice: algo yo puedo hacer con ese hombre y esa mujer de Dios. Algo yo puedo sacar de él. Algo yo puedo transformar. Algo yo puedo buscar en él. Por eso yo soy de los que creo que cuando Jesús mira a Pedro y pone la mirada en él, no le dice: Pedro, te lo dije. Yo soy de los que creo que Jesús no le dijo a Pedro: yo sé que tú ibas a caer, Pedro, te dije que tengas cuidado porque ya metiste la pata. Yo no creo que Jesús le haya dicho a Pedro eso. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que Jesús podría decirle: Pedro, hace tiempo que yo conozco tu naturaleza. Yo sé que en la mirada de Jesús, Jesús podría decirle: Pedro, conozco tus debilidades. Pedro, yo sé en que tú puedes fallar. Yo conozco lo más íntimo de tu ser. Y aunque tú hayas fallado, aunque te hayas equivocado, aunque hayas soltado la toalla, aunque no te hayas reconciliado conmigo, te sigo amando. Vamos. Yo quiero que usted haga un ejercicio mental. Yo quiero que usted se traslade a ver a Cristo mirando a Pedro, el que prometió, el que le mochó la oreja al guardia, el que dijo: prefiero morir antes de dejarte. Yo quiero que usted haga un ejercicio mental y empiece a mirarlo como lo miraría Jesús. Y en esa mirada entonces usted se convierte en Pedro y vea la mirada de Jesús en usted, diciéndote: conozco tus debilidades. Sé donde tú fallas. Yo sé que hay cosas que tú no puedes. Yo sé que hay cosas que tú no puedes avanzar. Yo sé que hay cosas que están dentro de ti que estás luchando por ellas. Yo sé que tú no quieres ser como tú eres. Pedro, yo sé que tú no querías negarme. Pedro, yo sé que tú no querías fallarme. Pedro, yo sé que tú querías estar conmigo. Pedro, yo sé. Por eso él le dice a Pedro: Pedro, te sigo amando.
amor por ti no ha cesado. Mi amor por ti no se ha detenido. La religión te dijo a ti que cuando falles suelta la iglesia, que cuando falles devuélvete, que cuando falles sal corriendo, que cuando falles no te dejes ver de nadie, que cuando falles tráncate en una habitación, que cuando falles no le ponga la mano al micrófono, no predique, no hable, no continúa tu ministerio. Eso te dijo la religión, pero Dios te dice: te sigo amando. Que la religión, el primer enemigo del hombre, ¿sabes cuál es? La religión. Porque la religión le impone dogmas a la gente que ni ella misma puede alcanzar. Le pone reglas a la gente que ni ella misma como religión lo puede lograr. Por eso hay tantas iglesias que muchas veces no crecen, y me van a perdonar los que van a ver este mensaje en el internet. ¿Sabe por qué? Porque tienen más reglas, tienen más trabas para que la gente se salve que el mismo Dios. Y cuando alguien falla, ¿sabe qué pasa? No tienen misericordia. La disciplina es más fuerte que el amor. Las reglas son más fuertes que el amor. Hoy en día el altar es más importante que quien se para en el altar. Por eso hay gente que no importa. Hay congregaciones que a cualquiera le quitan el micrófono, que a cualquiera lo sacan de la congregación, que a cualquiera lo expulsan. ¿Sabe por qué hay tanta gente con pecados reprimidos? Porque no tienen gente a quien confiarle, porque saben que si lo confiesan se muere. Hay predicadores que han caído, hay evangelistas que han caído, pastores, y muchas veces no reciben restauración. ¿Sabe por qué? Porque no encuentran a alguien que le diga: yo sé que tú estás débil, yo sé que tú fallaste, pero te sigo amando. Vamos a caminar juntos en tu problema, vamos a salir adelante juntos en tu problema, vamos a buscar la situación. Porque la regla está por encima del amor. La regla está por encima de la misericordia. Y si hay algo que yo quiero enseñarle a la iglesia hoy: ame por encima de cualquier cosa. Por eso cuando alguien te falla o te dé la espalda, no lo sueltes. Cuando alguien te diga a ti: yo no te quiero, dile: eso le estás diciendo tú, pero yo te sigo queriendo. Yo te puedo dar un espacio, escucha esto. Yo te puedo dar un espacio. Yo puedo darte un espacio por un tiempo requerido, pero como quieras no te voy a soltar, porque me vas a tener a mí como una espina encima de ti, buscándote y llamándote. Es que les diga algo. Si como pastor yo hubiese apuntado todo lo que los miembros hacen, todas las veces que los miembros se van, que dicen: me voy de la iglesia, que critican al pastor, que critican la congregación, esta iglesia estuviera vacía. Porque hasta el más íntimo mío ha fallado también. ¿Sabe por qué? Porque aquí en el reino todos somos como Pedro. Lo más íntimo, mi esposa ha fallado, mis hijos han fallado, yo mismo he fallado. Por eso yo no soy mejor que nadie. Por eso cuando vaya a mirar a alguien, míralo como lo miró Jesús. Que esa mirada de Jesús no fue: Pedro, te lo dije y el diablo te va a llevar. No: Pedro, te sigo amando. Por eso la mirada de Jesús produce transformación en la vida del hombre. Por eso siempre procura que Cristo ponga la mirada en ti. Por eso no trate de esconderte de Jesús. No haga como hizo Jonás, que quiso salir corriendo, pero aún estando en el vientre de ese animal,
No importa que sea una ballena, cualquier animal, no importa. Ahí aún así Jesús le dio: te estoy escuchando cuando te pusiste de rodillas. Por eso es que cuando Jesús ve a Pedro, Pedro se recuerda de las promesas que había hecho. Si hay algo que te va a hacer recordar a ti de tus pecados, si hay algo que te va a recordar a ti de tu fracaso, es poner la mirada en Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú pones los ojos en Jesús, Él pone los ojos en ti. Por eso dice el salmista: y los que miraron a Él fueron alumbrados, y toda vergüenza fue quitada. Cuando la mirada de Jesús se conecta contigo, la vergüenza se va, el temor se va, el miedo se va. Por eso es que dice la palabra que Jesús miró a Pedro, dice la Biblia que Pedro se fue y lloró amargamente, porque la mirada de Jesús va a provocar que algo se rompa dentro de ti, para que tú puedas reconocer tus fallas y tus errores. Yo soy de lo que creo que hay gente que no han podido cambiar, que no han podido aceptar a Cristo, que no han podido servirle al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no han permitido que esa mirada penetre. Por eso hay gente aquí que Dios le está diciendo: deja que Jesús te mire. No el pastor, no la pastora, no los líderes, no, deja que sea Jesús que te mire. Ponte donde Él te vea. Deja que Él fije su mirada en ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él lo haga, algo va a conocer, algo va a suceder cuando Él te mira. Isaías 57 verso 18, ¿sabe lo que dice? He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo. Jehová está diciendo, voy a repetirlo, Jehová está diciendo: he visto sus caminos. El pueblo andaba en rebeldía, el pueblo andaba en desobediencia. El pueblo de Israel, no sé si de los que están aquí no conocen mucho de Israel, pero se lo voy a detallar un poquito. El pueblo escogido por Dios, que Dios sacó de Egipto de la esclavitud, el pueblo que Dios escogió para alumbrar al mundo con su palabra, ese pueblo caminaba mal, andaba en desobediencia, se había ido tras los Baales, se había descuidado de Dios, habían descuidado el templo, a tal punto que habían sido conquistados por los babilónicos, por los persas, había sido conquistado por muchas naciones. Pero Jehová le dice: he visto sus caminos. Lo que está diciendo es: yo he visto sus acciones, he visto su conducta, he visto tu malcriadeza, he visto las veces que le pone la mano al arado y lo suelta. Lo he visto. He visto las veces que me da la espalda. He visto las veces que me niega delante de la multitud. Lo he visto. Pero, dice el texto, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Lo que está diciendo es que el mismo Jehová, viendo la condición del pueblo, le dice: te he visto, pero te voy a sanar. Si hay algo que Dios quiere con la humanidad, es sanarlo. Él quiere que podamos descansar en Él, que toda carga de nuestra vida sea depositada en Él. Todas aquellas cosas que nos impiden conocerle, Él quiere sanar. Él quiere hacer algo con tu vida. Y Él no le importa cuántas veces te ha devuelto.
¿Cuántas veces has soltado la toalla? Por eso dice la palabra que si 7 veces, si 7 veces te pide perdón al día, perdónalo 7 veces. Por eso es que dice tu palabra que en tu caída está provista la misericordia de Dios para levantarte. Porque si hay algo que Dios quiere sanar esta nación, Dios quiere sanar. El Salmo 147 verso 3 dice: sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Dios está empeñado en sanarnos interiormente, en sanar nuestras debilidades, en sanar nuestros errores, en sanar nuestro rencor, en sanar nuestra falta de perdón, en sanar nuestra raíz de amargura, en sanar nuestras emociones, en sanar nuestra depresión, pero también en sanar nuestro cuerpo. Él está interesado en traer sanidad a nosotros. ¿Sabe que hay una palabra que yo digo siempre cuando predico en la calle? Y le digo a las personas que están en la calle. Yo siempre le digo cuando voy a predicar, y le digo: condición de pecado es la que hace que yo esté aquí predicándote. Tu condición de pecado es la que hace que Cristo haya tomado la decisión de morir en la cruz por ti. Lo que a ti te aleja de Dios es lo que Dios está haciendo para tratar de acercarte a Él. A veces nosotros en carne humana, cuando tenemos nuestra condición de pecado, nosotros lo que queremos hacer es soltar la toalla, devolvernos, irnos, no saber de nadie. Por eso muchas veces nos encerramos en una habitación, no cogemos llamadas, desconectamos el celular, no queremos que nadie nos hable. Hasta cuentos nos inventamos de que me robaron el celular, de que se me dañó. Pero mentira, es que la condición de nosotros no quiere que recibamos la sanidad de Cristo. Por eso Él dice: te he visto, pero aún así te voy a sanar. Dice: te he visto, pero aún así te voy a pastorear. Y la palabra pastorear, ¿sabe lo que quiere decir? Aún así voy a estar a cargo de ustedes. Aún así voy a estar pendiente de ustedes. Cuando Jehová le dice al pueblo: aún te he visto en tu pecado, te voy a sanar, te voy a pastorear. Pastorear, te voy a guiar, te voy a amamantar, te voy a poner a mi cargo. ¿Sabe por qué? Porque no te voy a dejar. Y por último le dice: y te daré consuelo para los que sufren. La NBI sabe lo que dice: lo colmaré de consuelo. Dios habla hoy, sabe lo que dice: y te daré tranquilidad completa y consolaré a los que se lamentan. Y la traducción lenguaje tal sabe lo que dice: y le daré descanso. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Y si hay una condición que impide que tú te conectes en este día, Dios te dice: por esa condición te traje aquí. Por esa condición derramé mi sangre por ti. Por esa condición fui crucificado. Por esa condición, Pedro, cuando me miraste y cuando te miré, no te dije que me ayudara. Por eso permití que te alejaras de mí. Por eso permití que me negaras. Por eso permití que te cayeras. Por eso permití que en ti existieran las debilidades. ¿Sabe por qué? Porque por eso yo morí en la cruz del Calvario, para sanarte. Y vine a decirte en esta hora que si hay algo que Dios tiene, es que Dios no guarda rencor con el hombre. Dios no anda guardando rencor con nadie. Dios no anda señalando a nadie. Dios simplemente muere en la cruz del Calvario por ti antes de que tú te devolvieras, antes de que tú fallaras. Por eso yo quiero que usted levante su mano en esta hora.
Yo quiero que usted diga: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Yo sé que te he fallado. Yo sé que lo he intentado muchas veces. Yo sé que me he equivocado muchas veces. Pero hoy reconozco que tú estás conmigo y que tú no me dejas solo, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque me sienta sucio, aunque me sienta débil, aunque me sienta desamparado. Hoy reconozco que tú eres mi consolador, que tú eres mi sanador, que tú eres mi pastor, que tú eres mi consuelo. Hoy, aleluya. Padre, gracias. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Jesús. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Espíritu Santo. Tus ojos. Digno, impresionante. Cierra tus ojos. Digno, solo ante ti.